Vamos a detenernos en este momento un poco en todos los conceptos que giran alrededor de la temática que estaremos viendo durante estas semanas. La instrucción. Nosotros somos profesores. ¿Y por qué puede ser importante este uso de la imagen, de la tecnología, para desarrollar y mostrar recursos que puedan hacer más comprensibles o más enseñables, como decía Chevalar, más enseñables algún contenido? Permítame entonces explorar brevemente algunos de los temas que he articulado para poder presentarles la justificación que merece la pena estudiar y saber y conocer como profesores. Bien, vamos a comenzar por la instrucción. ¿Qué es la instrucción? La instrucción es una expresión. Como profesores estamos continuamente expresándonos y esa expresión tiene una forma que media la comunicación. Entendamos la comunicación como hacer como un algo con alguien, es decir, ante la necesidad de compartir, yo quiero recrear todo aquello que perciben mis sentidos y lo quiero compartir con alguien. Desde siempre el ser humano ha querido compartir todo aquello que ve, que entiende, que pasa. Es así como el hombre de la caverna salía a cazar y cuando volvía dibujaba en aquellas paredes aquellos animales que había visto. Efectivamente, esas percepciones y esas representaciones eran formas subjetivas, porque no necesariamente lo que había visto aquel hombre era igual a lo que yo había visto. No es sino en el siglo XV, con el velo de Alberti, que se crea el primer instrumento de representación objetiva de la realidad. ¿Y qué hizo Alberti? Alberti generó toda una trama de cuadrantes equidistantes de manera que podía enmarcar una realidad y llevarla a un lienzo con las mismas proporciones. Alberti no solamente creó el primer instrumento de registro objetivo, sino que al enmarcar una realidad generó lo que hoy se conoce como pantalla. Es decir, esos dos espacios absolutamente distintos que coexisten, lo que queda dentro del marco y lo que está fuera del marco. Hagamos un breve repaso, muy breve, sobre la historia de la pantalla. Comencemos por la pantalla clásica. La pantalla clásica tiene una visión frontal. Son todos estos registros que vemos en los museos, por ejemplo, donde es llevado a un lienzo, una escala diferente del espacio habitual, pero completamente proporcionado. Está lo que es la pantalla dinámica. Existe en ella una nueva relación entre la imagen y el espectador. Procura la ilusión completa. Pareciera que hay una plenitud visual, porque la función de esta pantalla es reducir a la inexistencia lo que queda fuera del cuadro. Luego tenemos la pantalla del computador, que es la que todos conocemos y manejamos muy bien. Todas esas ventanas abiertas se muestran distintas imágenes y a diferencia de lo que es la pantalla cinematográfica o la pantalla dinámica, aquí se muestran bloques distintos, imágenes, texto, gráficos, etc. Es decir, que estamos inmersos en una cultura, porque la imagen visual me ha obligado a manejar lenguajes que tienen que ver con lo visual. Es decir, existe un mensaje que alguien codifica para que exista un receptor que lo decodifique y un medio. Hay una expresión que se vuelve representación y que alguien interpreta. Es decir, un significado lo vuelvo signo. Esa interpretación, ese signo, se vuelve significado. No olvidemos que el lenguaje es un sistema de signos. De manera que si nosotros vemos el lenguaje visual igualmente como un sistema de signos, debemos llevarnos un poco a lo que hizo Noam Chomsky para generar esa gramática. Es por eso
que Saussure y Peirce desarrollan, diseñan lo que ellos denominaron como proyecto semiótico, que no era sino el estudio de los signos y sus relaciones en un espacio de representación. Veamos qué es signo. Signo es todo aquello que está en lugar de otra cosa. Es decir, tiene una referencia, esta referencia tiene un significado que a su vez se ha vuelto signo. Esto es lo que se conoce como triángulo semiótico. El signo se clasifica en índice, en ícono y en símbolo. El índice es un signo que indica cosas. Por ejemplo, en la imagen hay humo. Bueno, si yo veo humo 2 cuadras más allá, yo puedo pensar que están haciendo una parrilla o que alguna casa se está quemando. Si veo unas huellas en la arena, es un signo indicativo de un paso de un ser humano. Hace un rato, hace media hora, hace una hora. Está fresca la huella, cuán profunda puede ser, qué tamaño tiene la huella, etc. Son signos que me indican características del ser que camina o que transitó por aquella playa. Luego tenemos el ícono, que es un signo de representación con formas gráficas de la realidad y formas figurativas. Luego tenemos el símbolo. El símbolo es un signo donde un grupo de personas, un contexto social, se ha puesto de acuerdo en su significado. Por ejemplo, una cruz para un cristiano es distinta, tiene un significado distinto a lo que puede ser una cruz para un judío, por decir algo. Es decir, son signos donde se han convenido, dependiendo de los grupos, un significado. Bien, si nosotros pensamos que el proyecto semiótico tiene algún paralelismo con lo que es la estructura de signos, es decir, los lenguajes comúnmente conocidos, de alguna manera pudiéramos decir que una pantalla es un lugar donde se ordenan objetos y que sencillamente pudieran ser paralelos a la unión de esos signos y que tienen que tener un sentido. Así, por ejemplo, una oración es la unidad más pequeña que expresa un pensamiento. Esa es la oración, pero sabemos que un enunciado es una composición de oraciones descriptivas. Es decir, que podemos armar en una pantalla distintas relaciones que promuevan enunciados discursivos. Morris clasifica en sintaxis, semántica y pragmática. Y dice, la sintaxis estructura diversas combinaciones de signos bien formados. La semántica es la relación de esos signos con su interpretación. Y la pragmática son los aspectos contextuales relativos al uso de los signos. Me explico. Por ejemplo, alguien toca mi puerta y me dice, Mariela, ¿me prestas tu gato? Sintácticamente, eso es una oración perfectamente bien concebida. Mariela, ¿me prestas tu gato? Pero, por supuesto, que semánticamente, si yo veo la relación entre los elementos, digo, pero a ver, ¿de qué gato me está hablando? ¿Es el gato para cambiar un caucho en el automóvil o es el gato animal para que se haga cargo de alguna rata que tiene en su casa? Por ejemplo. Entonces, la semántica es aquella relación que yo genero entre los signos. Luego, la pragmática es el elemento contextual que resuelve. Es decir, yo me acerco a la puerta y veo que el automóvil está en el piso porque uno de los cauchos está en el piso. ¿Listo? La pragmática. Ya sé que el gato que requiere y que necesita es el gato para cambiar un caucho. Signo. Es importante entender que según la interpretación que yo le dé al signo puede ser monosémico, polisémico o ambiguo. Un signo es monosémico cuando tiene un solo significado. Un signo es polisémico cuando tiene varios significados. Y es ambiguo cuando no tiene ningún tipo de significado, es decir, posible, o sea, coherente.
El contexto es fundamental en esto. Jordi Jovet, un catalán diseñador, dice, la solución de diseño acaba configurándose como la relación entre un texto, esto quiere decir la síntesis de la forma, y un complejo contexto. Todos los elementos exteriores a la forma, pero inevitablemente relacionados con ella. Eso es fundamental cuando nosotros hablamos de objetos. Porque recuerden que nosotros como profesores estaremos diseñando objetos, recursos. Y objeto es todo aquello sobre lo que se centra la atención en un momento determinado. Objeto es todo aquel, objetos educativos, recursos educativos. Esperamos que el alumno centre su atención en un momento determinado. Cuando elaboramos discursos, nombramos, describimos y narramos. Cuando nombramos, hablamos de las cosas que están. Cuando describimos, decimos cosas de eso que acabamos de nombrar. Y cuando narramos, incorporamos el tiempo. Por ejemplo, vamos a realizar un discurso de esta imagen que estamos viendo. Vamos a nombrar cosas. Está un tronco, está un alambre, está una arena, está una playa, ¿sí? Un mar, un cielo. Estoy nombrando los elementos que existen en una imagen. Ahora voy a describirlos, es decir, ¿cómo es ese tronco? Bueno, es un tronco viejo. ¿Cómo es ese alambre? Bueno, ese alambre está oxidado. ¿Cómo es esa playa? Bueno, sucia, parece más bien abandonada. ¿Cómo es ese mar? Revuelto. ¿Cómo es ese cielo? Azul. Ahora voy a narrar, es decir, voy a decir cosas de lo que yo he hablado, de esos elementos, de esas características en el tiempo. Entonces puedo decir, era así una vez, una tarde o una mañana, dependiendo, porque si veo la sombra seguramente puedo además elaborar, decir si es la mañana y la tarde. Entonces era así una vez, una playa olvidada en el tiempo y bla, 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 bla. Es decir, empiezo a narrar una historia haciendo uso de los elementos que estoy viendo. Esto que les estoy mostrando en este momento es lo que nosotros continuamente hacemos, es lo que queremos que hagan nuestros estudiantes. Es decir, nosotros haremos composiciones de manera que ellos puedan entender los discursos visuales que nosotros elaboramos. Esos discursos visuales que elaboramos, que creamos, que escribimos, de algún modo tienen una intención educativa. De manera que yo los invito a revisar los materiales semanales que tenemos a continuación para que podamos comprender la importancia de elaborar discursos visuales y audiovisuales que tengan una intención educativa y que puedan ser verdaderamente leídos y aprehendidos por nuestros estudiantes. Cualquier duda, no dejen de consultarme.